por conectarse. Hoy va a presidir doña Tere. Doña Tere, entonces le paso la palabra para que doña Tere haga la oración inicial y presente la alabanza. Amén. Buenas tardes, mucho gusto saludarlos a todos mis hermanos. En esta tarde nos vamos a poner en las manos del Señor todo lo que vamos a hacer hoy en esta tarde, toda esta bendición tan linda que Dios nos ha regalado en esta tarde. Nuestro Dios y Padre Celestial, estamos una vez más delante de tu presencia, Señor. Nos acercamos al trono de tu gracia, Padre Santo, para glorificarte, para darte honra y gloria, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda alabanza. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias porque hoy han sido nuevas tus misericordias hacia nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este momento glorioso, Señor, que vamos a compartir. Tú nos vas a enseñar tu palabra, Señor. Estamos aquí unidos en un mismo sentido para que seas tú dirigiendo al pastor Fabricio con esa palabra que tú nos vas a dar hoy, que la podamos discernir, la podamos atesorar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, por este momento glorioso, Señor, que donde dice tu palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Sabemos que tú te paseas aquí en medio de nosotros, Señor. Seas tú derramando bendiciones sobreabunde de gran manera. En el nombre de Jesús también, Señor, venimos con un corazón contrito y humillado delante de ti, pidiéndote perdón. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros errores, nuestros pecados, por todas malas decisiones, por todo lo que malo que hemos hecho delante de ti, Padre Santo. Perdónanos, lávanos y límpianos y purifícanos con tu sangre preciosa. En este momento, Señor, quedamos depositados delante de tu presencia, Señor. Y en esta hora yo bendigo a todos mis hermanos y aún bendigo a los hermanos que me han bendecido, que sean de gran manera, de muchísimas bendiciones derramadas del Todopoderoso. Ahora quedamos, Señor, quedamos delante de ti bajo la bendición y protección y el amparo divino del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este momento también vengo presentando la alabanza que va a ser de honra y gloria para Dios, que tenemos que alabarlo y glorificar tu nombre a través de esta alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
sus alas extendidas te protegerá, bajo sus alas hallarás refugio. Con sus alas extendidas te protegerá, bajo sus alas hallarás refugio. Temas al terror de la noche ni a la flecha que vuela de día. No temas al terror de la noche ni a la flecha que vuela de día. A la peste que acecha en las tinieblas, y a la epidemia que ataca en pleno día, a la peste que acecha en las tinieblas, y a la epidemia que ataca en pleno día. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no se acercarán. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no se acercarán. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no se acercarán. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no se acercarán. Gloria a Dios por la alabanza. Muchas gracias por la oración, doña Tere. Dios la bendiga. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te damos las gracias nuevamente por poder estar reunidos en tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre del cielo, te ruego que tomes control de esta prédica, Padre Santo, que sea el Espíritu Santo el que hable, Señor, y no sabiduría humana. Padre del cielo, venimos en este momento, en lo personal, Señor, declarando que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te pido, Señor, que pueda yo explicar este tema que tú has dado para el día de hoy, que se llama el camino de Dios, Señor, con claridad. Toma control de todos los que estamos conectados aquí, Padre del cielo, y que la semilla caiga en tierra buena para que dé fruto, Señor. Todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios lo venimos silenciando en el nombre de Jesucristo. Y la Biblia dice en Lucas 12:12, porque el Espíritu os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Amén y amén. El tema del día de hoy que el Señor pone se llama el camino de Dios y los obstáculos en el camino de Dios. La palabra camino en hebreo se pronuncia derek. Muchas personas le ponen derek a sus hijos varones. Derek significa camino en hebreo. Dice que sale 705 veces en el Antiguo Testamento y a veces es traducido como camino por el que uno transita o una vereda. Pero también en sentido figurado significa un curso de vida, un modo de acción, una manera de actuar o una manera de llevar la vida. Por ejemplo, en el libro de Proverbios 12:15 dice:
El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Esta palabra representa las ventajas o desventajas como consecuencias en nuestra vida dependiendo del curso que cojamos llevar durante ella. Tiene que ver con las elecciones y las decisiones que tomemos. Por ejemplo, la Biblia dice en Primera de Reyes 16, del 25 en adelante, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabot, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Aquí la palabra camino tiene que ver con la manera en que vivió un antepasado. Génesis 6:9 también se refiere a la manera correcta de caminar, y aquí refiriéndose a Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Lo mismo dice la Biblia acerca de Enoc, que Enoc caminó con Dios. La primera vez que aparece esta palabra camino en la Biblia es cuando Dios echa fuera al hombre del huerto de Edén. En el libro de Génesis 3, versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El Señor tenía otros planes, otro curso de acción para el hombre a partir de la entrada del pecado al mundo, otro camino a la eternidad. En Génesis 3:22, Dios dice, y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. El Señor en su misericordia y en su voluntad envió a nuestro Señor Jesucristo para que Él mismo se convirtiera en el camino al Padre, a la redención, a la eternidad. Vemos, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 14, que el título dice Jesús, camino al Padre. Ahí lo dice muy claramente. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesús dejó muy claro que Él es el único camino al Padre. No existe otra vía a la eternidad, al árbol de la vida, al cielo y a las moradas eternas. Él es el camino y es el título del mensaje de hoy. Y está más enfocado en los obstáculos y en las cargas que vamos a tener durante el camino. En una ocasión, por ejemplo, al Señor le preguntaron sus discípulos si eran pocos los que se salvan. Y el Señor habló únicamente en la respuesta de dos caminos. Solo hay dos caminos que se recorren en la vida del ser humano sobre la tierra. Son dos caminos con destinos diferentes. En Mateo 7, del 13 al 14 lo dice. Jesús contestó, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí habla de dos caminos solamente. Un camino ancho que lleva a la perdición y espacioso, y uno angosto que lleva a la vida eterna. En esta ocasión, la palabra en griego que se usa en este versículo no es derek, que esa es una palabra en hebreo, sino que se usa la palabra odos, con H. Y también significa un camino físico sobre el cual se transita, como una calle. Y también camino de vida, curso de conducta, manera de actuar, de pensar, de hablar y de sentir. Aparece 102 veces en el Nuevo Testamento.
Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como Señor y como nuestro único Dios y Salvador, empezamos un recorrido por un camino difícil. La palabra de Dios lo garantiza, que va a ser un camino duro, porque esa es la voluntad de Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento, a la vida cristiana, a la doctrina, a las buenas nuevas de salvación se le llamó muchas veces así, se le llamó el camino. Igual leer una serie de versículos donde dice que a la vida cristiana se le llamó el camino desde la época de los apóstoles. Mateo 22:16 dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. En el libro de Hechos sale bastantes veces la palabra camino. Por ejemplo, en Hechos 16:17 dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 18:25 dice: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Jesús. Otra vez se le llama camino a la enseñanza que hacían los discípulos de Cristo. Hechos 18:26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hechos 19:9 también lo dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Aquí se habla de que maldijeron el camino, la información que los apóstoles estaban predicando. Hechos 19:23, y esta es la historia de Demetrio, el que hacía los templos de la diosa Diana. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Otra vez se menciona la palabra el camino. Hechos 22:4 dice, y Pablo es el que está hablando aquí, de su condición anterior, que él perseguía a los cristianos. Dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Hechos 24:14 dice: por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Llama la atención de que también la palabra en griego herejía se puede traducir como un camino, y ese es otro tema. Una herejía es un error de información, y por ejemplo está la historia de Balaam en Números 22 en adelante, para ver que Balaam en algún momento se desvió a un camino que no era aprobado por Dios, y eso es una herejía, de acuerdo a lo que dice la traducción. Una herejía es una desviación en el camino, en la información y en la conducta y en el modo de pensar. Isaías 35:8 en el Antiguo Testamento lo dice, y aquí hay muchas promesas en este versículo. Dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, refiriéndose a Dios. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Isaías 35:8 habla de un camino, una calzada, que va a ser llamado camino de santidad. Dice claramente que no va a pasar inmundo por él y que Dios mismo nos va a acompañar. Lo dice en Isaías 35:8. En el libro de Hebreos 10:19 dice acerca del camino: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre. Entonces vemos que la primera vez que sale camino en la Biblia, en Génesis, el Señor esconde o guarda el camino al árbol de la vida, pero Él decide abrir otro camino, Él personalmente, a través del Señor Jesucristo. Y el camino de la vida cristiana es duro, está garantizado.
Y como es duro, el Señor pone el día de hoy, ¿verdad? Que veamos algunos de los obstáculos que nos vamos a topar en el camino y también cargas que vamos a tener durante el camino. Igual que todo camino tiene su inicio y su destino. Bueno, ya leímos, ¿verdad? Que el Señor habla de dos caminos. Uno tiene destino la vida eterna y otro tiene destino la perdición. Cuando uno nace de nuevo, empieza apenas en el banderazo de salida a caminar juntamente con Jesucristo, pero el camino va a ser un camino difícil. Entonces vamos a hablar de 7 obstáculos que el Señor pone a que repasemos hoy. 7 obstáculos durante el camino. Okay. No solo que son estos 7, hay muchos más, pero estos son los que vamos a repasar el día de hoy. Dice que el primero de la lista es la terquedad o la obstinación. ¿Qué es la definición de terquedad o obstinación? Dice, es una persona que se mantiene firme o inamovible en su actitud, aunque se le den razones convincentes en contra, o se le intente convencer para que haga otra cosa. Persona que no atiende razones. La Biblia dice que eso es pecado, de acuerdo a lo que dice 1 Samuel 15:23. Dice, refiriéndose al rey Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La terquedad, esta se trata de salirnos con la nuestra. Se trata de orgullo y egoísmo de nuestra parte. No queremos consultarle a Dios muchas cosas, solo las hacemos y luego le pedimos su bendición. Pero ese no es su modo de operar. Las personas piensan, nadie va a decirme cómo vivir mi vida. Esa es una actitud de insensatez y necedad, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Porque ninguno de nosotros es autosuficiente para llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas. La obstinación del hombre a la larga trae enojo al corazón de Dios. O la terquedad. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Cuando no lo tomamos en cuenta para decidir o menospreciamos sus instrucciones, al ser tercos nos metemos en problemas con Dios y al venir las consecuencias negativas nos enojamos en contra del Señor. Si el Señor dice muy claro en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. No es una sugerencia. No debemos ser tercos poniendo peros a las razones que la misma palabra nos da. Por ejemplo, en Ezequiel 3:7, Dios le dice al profeta, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Igual Ezequiel les tuvo que ir a hablar, pero el Señor de una vez le dijo a Ezequiel que era una casa dura de frente y obstinada de corazón, que no iban a hacer caso aunque les dijeran. Salmo 64:5 dice, obstinados en su inicuo designio. Un designio es un pensamiento, un plan de acción, un curso de acción. Por ejemplo, otra vez me refiero a la historia de Balaam, que hay que leerla, de Números 22 hasta Números 31, donde dice la historia que Balaam ya había decidido ir por un camino no aprobado por Dios, y que incluso la mula, el asna, dice ahí, ¿verdad? Le habló a Balaam para sacarlo del camino que iba a perjudicarlo a él mismo. Salmo 64:5 dice, obstinados en su inicuo designio tratan de esconder lazos y dicen, ¿quién los hará de ver? ¿Quién nos ha de ver? Okay. La terquedad o la obstinación, persona que no atiende razones, ese es un obstáculo y es el primero que el Señor nos pone a repasar el día de hoy en el caminar con Él durante el trayecto a la salvación. Número 2, otro obstáculo, número 2, la influencia de otras personas. Este es un obstáculo muy frecuente. Tiene mucho peso en la responsabilidad de cada persona cuando se convierte en un obstáculo para que otras personas se acerquen a Dios y sean salvas. Más aún cuando hacen tropezar a las personas en el camino. En Lucas 17, Nuevo Testamento, del 1 en adelante,
Hay un título en la Reina Valera que dice ocasiones de caer. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiera, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Mateo 23:13 dice, y Jesús le está diciendo a los escribas y fariseos, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Perdón, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar los que están entrando. Perdón, muchas veces en nuestro caminar como creyentes van a haber personas que nos quieren desviar de la fe. El enemigo envía aves, dice la parábola del sembrador, que estamos estudiando con algunas familias, la parábola del sembrador, que dice la Biblia que es la primera parábola que hay que aprenderse. Las personas van a ser enviadas a robarse la semilla que es sembrada en nuestros corazones. Es un hecho de que así es y será, porque está por escrito. Pero la palabra condena fuertemente a estas personas, o las doctrinas también, falsas doctrinas que niegan la verdad y la tergiversan para la perdición de la gente que está escuchando el mensaje. La palabra dice en Romanos 1, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La Biblia dice que eso le genera enojo a Dios. Cuando una persona bloquea un mensaje para otras, y eso puede ser padres con hijos, puede ser amistades, parientes, desconocidos, etc. Es Dios en su palabra el que advierte que personas que el enemigo usará de tropiezo para los creyentes serán enviadas. Está en la parábola del sembrador. Y vamos a analizarlo, porque a veces uno puede estar del lado del obstáculo o del lado del que están tratando de bloquear. Le pasó, por ejemplo, a Pedro, el apóstol, con el Señor Jesucristo. Y eso es para que todos, ¿verdad?, estemos alertas de no ser parte de ninguna de las dos partes, ni el que está obstaculizando, ni ser víctima del que está obstaculizando. Mateo 16 dice, del 22 en adelante, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si esto pasó con Pedro, siendo él un apóstol, estando él delante del Señor Jesucristo, y además de eso está por escrito en la Biblia, debemos nosotros tener cuidado de no dejarnos influir por el diablo para hacer tropezar a los hermanos en la fe, y también estar alertas y creciendo en el conocimiento del Señor y en la sana doctrina para que el Señor nos abra el discernimiento espiritual para que no seamos tampoco víctimas de estas personas. Pedro le pasó. Si a Pedro le pasó, es una advertencia para todos nosotros. En el libro de Hechos vemos también, por ejemplo, el libro de Hechos 13, del versículo 6 en adelante, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con él, con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Menciona el camino. Trastornan los caminos rectos del Señor. Dios está dispuesto a decirnos qué hacer en cualquier área de nuestra vida, si estamos dispuestos a escucharlo. Pero la gente quiere poner su opinión por encima de las opiniones de Dios. A menudo empiezan con la frase, si yo fuera usted tendría cuidado. Puede que algunas personas piensan que lo que pasa en nuestra vida es terrible,
Mientras que de acuerdo al plan y tiempo de Dios, lo que nos pasa es precisamente el plan de Dios para nosotros, su voluntad. Vemos, por ejemplo, el libro de Job. En el libro de Job, en la historia de Job, llegan amigos de Job o amistades conocidos que sin saber cada vez que hablaban se metían en problemas con Dios al culpar a Job por sus desgracias. Y al final vemos que son ellos más bien los que Job tiene que interceder para que Dios no los trate afrentosamente, dice la palabra. La parábola del sembrador dice que si no entendemos la palabra que se nos está predicando, el enemigo se la va a robar. Es por eso que tenemos que entender bien lo que se nos está predicando y preguntar. Mateo 13:19 lo dice. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y por ejemplo, una anécdota en el ministerio, hace unos años se atendió a una persona que venía de un hogar que no era creyente, era un hombre joven, un muchacho, y venía con una carga muy fuerte, ¿verdad? Espiritualmente hablando, de un hogar, digamos que no practicante de nada, pero cuando la familia empezó a ver el cambio en él, un cambio positivo, ¿verdad? De su actitud, de su temperamento, y ya no tenía depresiones ni tristezas y un montón de cosas. El papá se dio cuenta de que no era una doctrina que tenía que ver con la doctrina, digamos, en la que ellos crecieron. Entonces él dijo en voz alta, y lo dijo el papá, que él prefería que el hijo se muriera antes de que se hiciera cristiano. Y bueno, al tiempo ese muchacho se murió, y se murió sin Cristo. Entonces, esa es una anécdota que a mí nunca se me olvida, de que como movido por el enojo, el mismo papá había sido el estorbo para que el hijo adolescente, o digamos un hombre joven, se acercara al Señor, y cuando ya estaba él empezando en el camino del Señor, él mismo estorbó y lo dijo con la boca que prefería que se muriera antes de que se hiciera cristiano, y el muchacho se murió. Y se murió en una condición donde es muy probable que no esté en las moradas eternas. Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros, ¿verdad?, sin saber o a sabiendas, nos dejamos mover por emociones desordenadas o por pensamientos que no están bien, y bloqueamos el evangelio a una persona que no sabe y no conoce absolutamente nada de la Biblia. Ok. Número 3, tercer obstáculo, desconocimiento de los principios divinos. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a andar en el camino de la voluntad de Dios si desconocemos sus principios o su palabra? Y vamos a repasar 3 principios que tienen que ver con obstáculos si no se conoce de qué se trata la palabra. El primer principio que vamos a repasar es aprender a esperar en Dios en el tiempo de Dios. No en nuestro tiempo, en el tiempo de Dios. Si es que lo dejamos actuar, ¿verdad? El Salmo 31:15 dice, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En Lucas 1:20, bueno, ahí dice en el Salmo 31:15 que es el Señor el que lleva los tiempos de uno en la mano. Y yo me acuerdo que una vez, al principio, cuando estaba yo llegando al ministerio apenas, y yo sentía como una prisa de que el Señor hiciera lo que yo le estaba pidiendo. Y en un momento, en una vigilia, el Señor decía que Él me había esperado a mí 39 años a que yo llegara a los pies de Él, y que ahora yo lo estaba presionando en meses para que hiciera lo que yo decía. Entonces, fue una manera muy elegante de callarme la boca y esperarme, porque la realidad es que el Señor nos ha tenido mucha paciencia a todos para después llegar uno a presionar para que las cosas se hagan en los tiempos de uno. Lucas 1:20 dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga,
por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, o sea, cosecharemos a su tiempo, si no desmayamos. Esa es la condición, si no desmayamos. Si desmayamos, nos estamos saliendo antes de tiempo y no vamos a recibir la promesa. Dios establece tiempos para bendición e incluso para sus juicios. El Salmo 75:2 dice, al tiempo que señalaré yo, juzgaré rectamente. El tiempo lo selecciona Dios, no nosotros. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahí hay una analogía con la siembra, con la producción agrícola. Pero también dice que tenía que venir la lluvia temprana y la tardía hasta que viniera el Señor Jesús por segunda vez. Bueno, ese es otro tema. Pero aquí dice que hay que tener paciencia. Segundo principio. Primero, aprender a esperar en el tiempo de Dios. Segundo, aprender a confiar en Dios, ya que de eso se trata la fe. La fe en la Biblia es creer y obedecer. No solo creer, es creer y obedecer. Por ejemplo, un ejemplo de la fe, una analogía. Cuando nos montamos de noche en un carro y manejamos por un camino oscuro, solamente podemos ver hasta donde alumbran las luces del carro. No podemos ver más allá de las luces. Si hay además una curva, no sabemos lo que está después de la curva. Así pasa en nuestra vida. Dios no nos va a mostrar el cuadro completo de nuestra vida, sino que nos quiere llevar un paso a la vez. Confiar en Dios es creer en sus promesas, creer que lo que no puedo ver más allá de las luces del carro, ya Dios lo contempló y nos va a guiar en ese momento por ese lugar que aún no vemos. Él lo va a hacer. Pues segundo principio, aprender a confiar en Dios. Tercero, que Dios va a suplir nuestras necesidades si estamos en el camino de su voluntad. Y esto a mucha gente le cuesta creer en esto, más en estos tiempos. La Biblia dice en el Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. De ningún bien, dice ahí. Mateo 6, del 31 al 33 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no la nuestra, la de Él. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y como testimonio personal, yo lo he visto en estos 7 años de predicar la palabra, como sin estar en una planilla de ninguna empresa, como el Señor cuida de uno en todo sentido, porque Él es el dueño de absolutamente todo y Él es el que manda en la tierra. Si uno está en su voluntad, Él cuida de uno. Tal vez no para que sobre, pero no para que falte, no va a faltar. Y esa es la fe. 3 principios: aprender a esperar en el tiempo de Dios, no en el de uno. Segundo, aprender a confiar en Dios. Y ese es el ejemplo del carro en un camino oscuro. Tercero, que Dios va a suplir nuestras necesidades si estamos en el camino de su voluntad. Cuarto obstáculo, pecar deliberadamente. Pecar deliberadamente es pecar a sabiendas de que se está pecando. Es un pecado conocido, que sabemos que estamos haciendo mal y lo seguimos haciendo. Y eso trae consecuencias muy graves. Vamos a hablar de 4 consecuencias graves de pecar deliberadamente. Primero, el pecado ensordece nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo. Al decidir desobedecer a Dios, ocasiona que ya no lo escuchemos con la misma claridad, o que no lo escuchemos del todo, o que escuchemos otro espíritu que no es el Espíritu Santo de Dios. Además dice que Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Eso está en Proverbios 28:9. Dice, el que aparta su oído para oír la ley, su oración es abominable al Señor. Segundo, efecto del pecado deliberado, el pecado ciega nuestros ojos a la visión de Dios y ya no conocemos la voluntad de Dios.
ni sabemos ya en qué dirección vamos. Ciegan nuestros ojos para ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Se pierde el rumbo. Esto es pecado deliberado, cuando uno sabe que está pecando. Tercero, endurece el corazón. Se bloquea a la comunión con Dios y hacia lo santo. Y ya empieza a haber un repudio, un rechazo hacia todo lo que tiene que ver con Dios, porque ya el pecado endurece el corazón. No hay ni un versículo en la Biblia que diga que Dios bendice donde hay desobediencia. No existe, no hay. Es más, no hay ningún versículo en la Biblia que dice que Dios bendice a una persona que es indiferente hacia Él. Todo lo contrario, en Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Número 4, quita la sensibilidad de la conciencia, o sea, la cauteriza. Es como quitarle el micrófono o el parlante a la conciencia, el pecado deliberado. Cuando la persona sigue pecando, a sabiendas que está pecando, pierde la sensibilidad de la conciencia se cauteriza. Efesios 4:19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con toda avidez toda clase de impureza. También, si la conciencia se cauteriza, le abre la puerta a herejías, que son errores doctrinales que hacen que la gente se vaya al infierno. Una herejía es un error doctrinal que hace que la gente se pierda. Por ejemplo, hay doctrinas que dicen que el infierno no existe y que Jesús es un profeta, pero que no es el Hijo de Dios. Eso es una herejía. Y el pecado deliberado, cuando uno peca voluntariamente y sin importarle, la conciencia se cauteriza y le abre la puerta a la apostasía, que es abandonar la fe verdadera. ¿A dónde lo dice? Lo dice en 1 Timoteo 4, del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Quiere decir que saben que están haciendo algo mal, pero ya no les importa. Isaías 43:8 dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. El pecado voluntario abre la puerta a las falsas doctrinas. Estos 4 factores indican lo mismo, que estamos en problemas, que estamos fuera de la voluntad de Dios y sentimos algo que no está bien, porque el corazón sí nos reprende. Y no hay que buscar en ningún otro lugar, busquemos en el corazón, preguntando, ¿quiero verdaderamente andar en la voluntad de Dios? Genuinamente, ¿quiero verdaderamente andar en la voluntad de Dios? Porque a Dios nadie lo puede engañar, el que se engaña es uno. Pecando deliberadamente se pierde la salvación. ¿A dónde lo dice? En Hebreos 10:26. No hay tal cosa de que salvo siempre salvo. La Biblia dice en Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En cambio, si hay arrepentimiento, Dios perdona todos los pecados, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Número 5, obstáculo número 5, la duda. La vida cristiana no es fácil. Es dura, está llena de pruebas, de aflicción, de persecución, nos aborrecen, se paga un precio. Y como el camino no es fácil dudar. Al dudar, ¿qué es lo que pasa? Cuando dudamos, tomamos malas decisiones. Si estamos dudando acerca de la palabra de Dios, ¿qué es verdaderamente lo que estamos cuestionando? Por ejemplo, hay gente que duda que Dios le pueda mostrar la voluntad de Él a una persona. ¿Por qué habría Dios de mostrarme su voluntad? La respuesta es muy simple. La Biblia dice que Dios nos ama con amor eterno. Pero si hay duda, ¿verdad? Es un problema. Por eso es necesario consultar al Señor, orar, exponer delante de Él todas nuestras peticiones y esperar en Él, sin dudar. Ahora, esa es duda acerca de lo que Dios le corresponde. Pero muchas veces la duda principal es duda hacia nosotros mismos. Dudamos que podamos ser capaces de obedecer la voluntad de Dios. A menudo es aquí donde las personas se salen de la voluntad de Dios. Dudamos que Dios nos va a facultar con el dominio propio, la voluntad para obedecer. Por ejemplo, hay
la frase mental que ataca, ¿verdad? Que es enviada por el diablo. Confía en Dios y no funcionó. Nos salimos antes del tiempo de Dios. No le damos la oportunidad al Señor de hacer las cosas en su tiempo. Cada mañana es diferente, la Biblia lo dice. Cada día traerá su propio afán. Salvo por una cosa, los creyentes tenemos a Dios en nuestra vida cada mañana para que Él nos muestre el camino. El camino va a ser arduo, difícil, sí, va a haber obstáculos, sí. Por ejemplo, recordemos cuando el Señor escogió a Gedeón. ¿Qué fue lo que dijo Gedeón? ¿Quién soy yo? Él dudó de él mismo, dudaba de que él pudiera hacer lo que Dios le decía. Cuando Dios nos da una promesa, a veces lo juzgamos nosotros a Él de acuerdo a cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y decimos, Señor, nunca podré hacer eso, nunca podré predicar, nunca podré cantar ni alabar a Dios, nunca podré dar buen testimonio, nunca podré obedecer, ni ocupar ese cargo en particular. Y ahí es donde hay que discernir a quién estamos escuchando. Esa no es la voz de Dios, esa es la voz del diablo queriendo trabar el plan de Dios para nosotros. Y empezamos a buscar excusas para desobedecer a Dios, porque dudamos de nosotros mismos. Y ahí hay que recordar 3 principios. Primero, que Dios nos ama a cada uno individualmente. Está por escrito en la Biblia. Somos un cuerpo en Cristo, sí, pero Él nos ama individualmente a todos, porque Él nos hizo a nosotros, a cada uno de nosotros. 2, Dios tiene un plan individual para nosotros, sí, y todos vamos a recibir dones, ministerios, operaciones y regalos de parte de Él. Todos. Un error de muchas personas es estar fijándose más en el don que tiene el otro que en el que Dios le está dando a uno. Y eso es un problema también, porque el Señor dice que Él nos da el Espíritu por medida. Todo nos va a dar dones y regalos, pero hay que enfocarse en lo que Dios nos está dando a mí, no estar más enfocado en lo que le está dando al otro. Tercero, que Dios nos va a sostener en el camino, nos va a suplir todas las necesidades. ¿Habrá dificultad en el camino? Por supuesto que sí, va a haber aflicción, prueba, va a haber pérdida, va a haber rechazo, pero la Biblia dice que el Señor hará que todo eso nos edifique y nos ayude para bien, si reconocemos de dónde es la fuente de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Porque no toda adversidad, dificultad o prueba viene del diablo. La Biblia lo dice, que Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida para hacernos crecer. Muchas personas, al acercarnos a Cristo y al recibirlo como Señor y Salvador, experimentamos pruebas muy fuertes y el Señor las permite para formarnos, para moldearnos, cambiarnos, quitar de nuestras vidas lo indebido. Y a veces nos los tomamos muy a pecho diciendo, es que Dios no me quiere, Dios no me ama, porque a Él y a mí no. Por ejemplo, vemos la vida de todos los hombres y mujeres que salen en la Biblia. Todos los personajes bíblicos pasaron muchas cosas y ninguno de ellos tenía el camino o el panorama claro desde el principio. Dios lo llevó un día a la vez y todos padecieron. Por ejemplo, el apóstol Pablo, todo lo que le pasó, todas las dificultades que él pasó, que pasaron ellos, Dios las usó para lograr su propósito y moldear personas consagradas a Él. La Biblia nunca dice, ni dice en ningún lugar, que la meta de Dios es agradarnos a nosotros o complacernos en todo o cumplirnos todos los caprichos. Eso no lo dice por ningún lado en la Biblia, no lo dice. La meta de Dios, de acuerdo a la palabra, es transformarnos a nosotros a la semejanza a Cristo. Entonces, cuando hay duda, por lo general, vamos en el sentido contrario. Okay, entonces nos preguntamos, al máximo de nuestro conocimiento, ¿será que tenemos una vida consagrada a Cristo? ¿Hablamos como creyentes? ¿Actuamos como creyentes? ¿Gastamos el dinero como creyentes? Esa es una buena pregunta. ¿Habla como creyente? ¿Es nuestra meta perseverar cada vez más y para parecernos al Señor Jesucristo? ¿Confiamos en Dios? ¿De qué nos va a ayudar cada día a caminar con Él? Dios quiere hacerlo, está en la Biblia. Él es el plan de Él, confiar en Él. Es como Elías con la viuda. Cuando lo mandó Elías con la viuda, Elías no se imaginaba que iba a ser una viuda la que Dios iba a suplir para que comiera él, la viuda y el hijo. El Señor
nos lleva un día a la vez, pero Él nos guarda y nos cuida si estamos en su camino. La Biblia dice incluso que el desenlace de nuestra vida depende si seguimos o no su voluntad. No es fácil, porque no es fácil, pero el Señor dice en Isaías 35 que Él mismo nos va a acompañar. Sexto obstáculo, que las personas nos sintamos indignas. Por ejemplo, cuando Dios fue a Moisés, Moisés puso excusas de que no podía hablar, que no podía ir. ¿Cuántos siervos de Dios hacemos lo mismo, hacen lo mismo? No subestimemos lo que Dios dice, que nosotros podemos hacer, porque Dios va a estar ahí para ayudarnos a hacerlo, para ayudarnos a ser quien Él quiere que seamos. Y no hay que basar las decisiones en el modo de pensar propio, sino en lo que Dios ha llamado a que uno tiene que hacer, como se lo dijo a Jeremías. Jeremías dijo que era un niño, que él no sabía hablar, y Dios, ¿qué le dijo? Que fuera, que Él iba a poner las palabras en su boca. Él hará lo que sabe que es mejor para nosotros, suplirá todo lo que necesitemos para cumplir sus propósitos. El camino no va a ser fácil. Mucha gente, por ejemplo, recae y vuelve al pecado, regresan al lugar de donde Dios los libró y los sacó, porque no creen que puedan ser personas o las personas que Dios quiere que sean. Pero la palabra dice que si caemos y nos arrepentimos y corregimos el rumbo, la palabra dice, por ejemplo, en 1 de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En nuestro caminar vamos a cometer errores y Dios nos da la certeza de que Él no nos va a desechar porque fallemos ocasionalmente o porque flaqueemos en algún lugar del camino. No todos son tan fuertes como otros, quizá algunos son fuertes que otros. Si fallamos, pedimos perdón a Dios con franqueza y lo buscamos para que nos dé sabiduría, guía, dirección y fortaleza para evitar ese pecado. Pero hay que enfrentar el pecado. Si es pecado liberado y lo seguimos haciendo, no va a haber bendición de Dios y la salvación se pierde. Dios está de nuestro lado para ayudarnos. No hay pecado que Dios no perdone, pero cuando se peca deliberadamente vamos a desear no haber pecado. ¿Por qué? Porque viene el castigo. Eso está en la Biblia y lo vimos la semana pasada. Como la Biblia dice que con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Retrocedemos cuando hay pecado deliberado. Perdona, sí, el Señor perdona, pero trae una consecuencia. Okay. Séptimo y último obstáculo. Los afanes y las ocupaciones, porque al final son excusas. Eso está en la parábola del sembrador, donde dice que la semilla cae entre espinos. Por ejemplo, estoy tan ocupado que no tengo tiempo para hacer lo que a Dios le agrada. Eso es una mentira. Estamos desacomodando las prioridades. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero si ya no hay deleite y estamos poniendo prioridades antes de lo santo, llámese lo que se llame, actividades sociales, más ahora en diciembre. En diciembre ya cambió el ambiente espiritual, ya entró el espíritu navideño, que es un espíritu que no es el Espíritu Santo de Dios. Y la gente en diciembre recibe menos porque está totalmente distraída en un montón de mentiras. El afán es un arma del diablo. Vivimos en un mundo opuesto a nuestro llamado y a nuestra identidad. Por supuesto que debemos sacar el tiempo para el Señor, es nuestra obligación, no hay excusa. La vida cristiana no es fácil, pero tiene un maravilloso final eterno. Dios nos va a llevar a nuestra morada eterna celestial y nos va a bendecir por la eternidad, por nuestra fidelidad. La fidelidad tiene que ver con pasar tiempo con Dios. Si no estamos agradeciendo la fuente de donde vienen todas las bendiciones, estamos equivocados. Cuando uno empieza a pensar que es uno el que está trayendo la bendición, ya está equivocado, está fuera del camino. Él va a premiar nuestra lealtad, nuestra devoción. Todos necesitamos pasar tiempo con Dios, todos necesitamos esa relación. Se necesita tiempo, se requiere tiempo para ser una persona consagrada a Dios, tiempo para conocer su voluntad. Si está esperando o estamos esperando que el camino se haga más fácil, la Escritura lo dice muy claro, no se va a hacer fácil. Tal vez algunas situaciones y circunstancias en algún momento puedan acomodarse y ser llevaderas,
pero el camino no se va a hacer fácil. Si uno se descuida o se relaja, en algún momento se va a dar cuenta de que se está en desobediencia. Dios nos ha dado su espíritu para que viva dentro de nosotros, para ayudarnos y guiarnos cada día, si pasamos tiempo con Él. Si no, Él se contrista, se apaga y se aparta. Quizá a veces uno sienta que esté solo, pero la Biblia dice que no estamos solos. Y si uno se examina y se pregunta si nos falta tiempo con Dios, y ya lo estamos cuestionando, es porque nos falta tiempo con Dios. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé consuelo, fuerza, sabiduría, guía, dirección, apoyo, para que nos corrija también, porque cometemos errores y el Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos convence de justicia, juicio y de pecado. Y la vida cristiana es un camino duro, pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda si es que tenemos comunión con Él y pasamos tiempo con Él. Y la Biblia también requiere tiempo, porque no es un libro que se lee a la carrera, es un libro que tiene mucha información y hay que meditar en la palabra, y para meditar se ocupa tiempo. La Biblia es el manual de instrucciones y hace que nuestro camino sea iluminado con claridad inmediata, pero tenemos que pasar tiempo leyendo la palabra y escudriñándola. Entonces, si el Señor nos pregunta, nos pone a hacer el examen de conciencia, cada uno de nosotros, ¿a dónde estamos nosotros en el andar cristiano, en el camino de Dios? Si intentamos de manera genuina y auténtica caminar en la voluntad de Dios, o lo que estamos haciendo es fingiendo andar en el camino de Dios, en la voluntad de Dios, o se anda sumido en quejas, en reproches, pleitos, contiendas, celos, amargura. ¿Siente que está creciendo en su vida cristiana? ¿Está avanzando o está estancado, sin crecer y sin llevar fruto? Si uno no avanza en la vida cristiana, el enemigo le pasa a uno, porque él no deja de avanzar en el plan y la maquinación que tiene de quitar la semilla a las personas. Si no estamos llevando fruto, estamos estancados. Okay. 3 temores que tiene la gente en la vida cristiana. Primero, las personas tememos a lo que Dios pueda requerir de nosotros. Quizá Dios nos va a pedir algo que uno piense que no va a dar la talla. Y Dios nunca pedirá más de lo que podemos dar. Está en la parábola de los talentos. La parábola de los talentos dice que Dios nos da a cada uno según nuestra capacidad, pero nos va a pedir cuenta de lo que nos da cada uno. Por eso es que cada uno tiene que estar poniendo atención al talento o a la mina, ¿verdad? O lo que el Señor nos ha dado a cada uno para llevar fruto. No estar más preocupado por lo que tiene el otro, porque ahí estamos cayendo en una trampa. Segundo temor al fracaso. Si fallamos, nos arrepentimos y corregimos y nos levantamos y continuamos. Todos de una manera u otra tropezamos, pero si caemos hay que levantarse, corregir lo que está haciendo mal y continuar. Esa es la vida cristiana. 3, el temor a la crítica o miedo a lo que piensan los demás. Y esto también está garantizado. Si llevamos una vida consagrada se nos va a criticar, es inevitable. Pero Dios nos bendecirá y nos respaldará pase lo que pase. El aborrecimiento, la crítica, los ataques vienen con el evangelio. La luz de una vida consagrada siempre va a llamar la atención de los enemigos de Dios. Y lo vemos en estos días, donde la guerra que tiene el enemigo en contra de Dios y de los suyos, que somos nosotros, es cada vez más evidente y más fuerte y más directa. Y va a empeorar según la enseñanza. Por eso es que tenemos que estar seguros de que estamos en el camino y en la voluntad de Dios. Por ejemplo, una pregunta: ¿hace cuánto fue la última vez que me gané un alma para Cristo? Una pregunta válida. ¿Hace cuánto fue que di testimonio? ¿Cuánto fue que le hablé de Cristo a una persona? Si estamos estorbando a la evangelización de nuestra propia familia, a los hijos, por ejemplo, cuando hay actividades que interrumpen citas que puede tener uno con el Señor. Son preguntas que hay que hacernos. La Biblia dice, por ejemplo, en Isaías 35:8, y lo voy a repetir, dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. O sea, Dios nos promete que va a estar con nosotros. Y eso fue lo que le dijo el Señor
a los discípulos en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo mismo que dijo Isaías. Sino que Él estará con ellos. Dios está con nosotros. Él nos está acompañando en el camino. No es un camino fácil. No es fácil, pero Él está con nosotros. Entonces, son 7 obstáculos. Voy a resumirlos, voy a mencionarlos otra vez. La terquedad, la influencia de otras personas, el desconocimiento de los principios divinos, pecado voluntario, la duda, el sentirse indigno, y 7, los afanes y las ocupaciones que son una excusa para no acercarse a Dios. Son obstáculos. Ahora, un día de estos, el 22 de noviembre, el Señor daba 3 versículos muy interesantes. Los voy a leer. El primero que el Señor dio el 22 de noviembre fue: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el Señor entonces decía, ¿qué significa ese versículo? Son diferentes tipos de carga, 3 tipos de carga. Aquí el Señor está hablando de las cargas que invaden nuestra vida. Se trata de cargas que perjudican nuestra vida cristiana y obstaculizan su desarrollo. Puede ser una simple costumbre de la vida cotidiana, pero que obstaculiza nuestro desarrollo espiritual. También el contacto permanente con un mundo sin Dios, donde el pecado nos rodea, sin que nos demos cuenta, también puede ser un freno a la vida espiritual, o sea, la contaminación espiritual. Y es necesario reconocer estas trabas, juzgarlas tal como son ante Dios y pedirle que nos ayude a librarnos de ellas y de rechazarlas. Okay. El otro versículo que dio el Señor, que tiene que ver con el segundo tipo de carga, es Gálatas 6:2 y el 5. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí está hablando de otro tipo de carga. Dice, no sucede lo mismo con las debilidades, las dificultades y las tristezas que el Señor permite. No podemos librarnos de ellas, pues son necesarias para aumentar nuestra fe, pero podemos compartirlas con otros creyentes y ayudarnos a llevarlas mutuamente. Eso es lo que dice la Biblia, por eso somos un cuerpo de Cristo. Ese es el segundo tipo de carga, la que el Señor va a dar, porque es parte de nuestra formación, pero la Biblia dice que las podemos compartir con otros, para el que quiera, ¿verdad? Compartirla con uno, o uno compartirla con el otro. Eso es parte de. Y la tercera dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y el Señor explicaba que esta tercera carga es que cada uno de nosotros recibió de parte del Señor una obra y tiene la responsabilidad de no descuidarla. Nuestro gozo es trabajar con amor y con consagración. Con la ayuda del Señor podremos enfrentar estas cargas cotidianas, 3 tipos de cargas. Primera, las que invaden nuestra vida, que hay que identificar y desechar. Segunda, las que el Señor nos pone para compartir con otros creyentes, para que se haga más liviana la carga. Y la tercera, la carga del servicio para el Señor. Cada uno la va a llevar y es una responsabilidad sacar la tarea. Y esa es la prédica del día de hoy que el Señor pone. Obstáculos en el camino de Dios y las cargas. Entonces espero que haya estado clara la prédica. Y antes de pasarle la palabra a doña Tere para hacer la oración final, queríamos informarles que Yali tiene un mensaje acerca de estudios y prédicas que se van a empezar a implementar en el Ministerio a Padre, específicamente para niños y para adolescentes, que es algo que el Señor nos está poniendo.
Amén. Buenas tardes. Qué bendición. Así como estamos los adultos recibiendo palabra y estamos recibiendo hoy gran palabra de los caminos del Señor, el Ministerio Abba Padre, Dios ha inquietado que también los niños y los jóvenes que forman parte de este grupo, de este ministerio, empiecen a recibir palabra y empiecen a crecer. Entonces ha puesto en el corazón de nosotros hacer lo que llamamos, bueno, es como una iglesia infantil, en este caso se va a llamar Discipulado Infantil Abba Padre. Entonces es una motivación a todos los padres que están presentes, que tienen sus hijos de 3 años a 15 años, para que por medio, bueno, de Fabricio pueden hacer, se va a levantar una lista. El próximo sábado ya vamos a comenzar. De aquí tenemos una semana para hacer 2 grupos. La idea es comenzar a las 3 de la tarde y empezar a formar a los niños, porque la palabra lo dice. Los niños son muy importantes. Ellos son esponjitas que desde ya los tenemos que preparar en la palabra. Así como los adultos estamos recibiendo, también los niños deben recibir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es una serie de actividades, es una hora de 3 a 4. Se va a dividir en 2 grupos, el grupo pequeño, digamos que de 3 a 3 y media, y de 3 y media a 4 el grupo de los más grandes. Si hubiera muy poquitos, entonces esa hora se hace con todo el grupo, mientras el Señor va añadiendo más niños y más jóvenes. Entonces aquí es el apoyo de los padres, que ojalá nos puedan ayudar en eso, ¿verdad? Para que empecemos a formarlos. Va a haber un programa, música, es como un cultito igual a lo que estamos haciendo, nada más que enfocado a la niñez y a la juventud, con temas de desarrollo, de crecimiento, de estudio de la Biblia, memorización. Vamos a usar diferentes métodos, libros sin palabra, pulserita evangelizadora, para que ellos aprendan a evangelizar. También vamos a tener, queremos enseñarlos a que empiecen a tener su devocional diario. Entonces, un manual de devocionario, esto yo lo voy a hacer en PowerPoint y en Word, y entonces les voy a mandar para que puedan imprimirlo, y de esta manera empecemos a formar a nuestra niñez y juventud. Entonces, los instamos y les damos la buena noticia de que a partir del próximo sábado a las 3 de la tarde, entonces por este mismo medio, vamos a hacer para los niños y jóvenes el espacio de crecimiento espiritual. Entonces, esa era la noticia que les tenemos, para que estemos orando. Y de paso vamos a enseñar a los niños desde ya a que tengan esa comunión íntima con Dios, que empiecen a hacer oración, que empiecen a interceder y sobre todo que empiecen a estudiar la Biblia como tiene que ser. Entonces, motivarlos, y por favor, los interesados en que sus hijos de crecimiento, dan la lista, se va a hacer una lista y se la facilitan entonces a Fabricio para que él me la pueda dar a mí, y yo pueda hacer entonces la reunión el próximo sábado a las 3, sería de 3 a 4, y luego se tiene aparte la otra reunión. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Yali, que Dios la bendiga. Entonces, los sábados a las 3. A las 3, de 3 a 4. Ok. La parte perfecto. infantil. Muchas gracias, Yali. Que Dios la bendiga. Amén. Ahora sí. Bueno, esperando que tengan una semana llena de bendiciones, y ahorita te paso a Doña Tere, para que entonces haga la oración final, y que Dios los bendiga a todos. Ahí me escucha. Ok. Gracias, Señor, en este momento. Le damos muchísimas gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos ha instruido, que ha sido, como dice tu palabra, la palabra tuya es fiel y verdadera. Ayúdanos, Señor, en este camino, Señor. Quita todos obstáculos en nuestros caminos, toda piedra, todo interrupción, Espíritu Santo, para que nosotros seamos dignos de ti, Señor, caminando en obediencia, creyendo, Señor, que las bendiciones están por la obediencia a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y glorificamos tu santo nombre por esta tarde maravillosa que hemos compartido los hermanos juntos, Señor. Seas tú derramando muchísimas bendiciones sobre toda esta semana. Ayúdanos a seguir caminando, ser fieles contigo, caminar en obediencia. Bendice a todos mis hermanos. Ayúdanos, supla todas nuestras necesidades. Seas tú nuestro pronto auxilio en todas las circunstancias que se nos presentan en la vida.
Te damos gracias, Señor, porque ha sido una tarde maravillosa y quedamos ahora, Señor, siempre depositados en tu presencia. Bendícenos a cada uno, Padre de gloria. Seas tú llenando nuestras vidas. Espíritu de Dios, manifiéstate con tu presencia cada día y cada instante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo los bendigo a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, doña Tere. Que Dios los bendiga, esperando que pasen una semana maravillosa y si el Señor viene por nosotros, que nos podamos ir todos juntos. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones.